con Carlos Batista, que no es Matos. No es el más Ni caro. el hombre caro. El de Hace las mucho corbatas. no nos ponemos una corbata. Pégate un poquito, por favor, ahí del micrófono. Carlos Batista es un asesor ambiental y con él queremos hablar porque precisamente hoy que estamos recomendando a los jóvenes políticos dominicanos la carta encíclica del Papa Francisco, Hermanos Todos, Fratelli Tutti, Fratelli Tutti. Precisamente en esa misma línea, búsquense el documento del Papa sobre el cambio climático. Hay un documento que anda en esa misma línea, más o menos de la misma fecha, de la Iglesia Católica sobre ese cambio climático que algunos niegan de una manera absurda y totalmente en ignorancia total, oscuridad total. Por eso nuestro programa tiene este segmento que se llama Clave A, Clave Ambiente. Y vamos a hablar con Carlos sobre precisamente el cambio climático y sus efectos. Para que la gente lo entienda. El cambio climático respecto a la cotidianidad, respecto a la vida diaria, respecto al año de un país, de una nación y de su gente. Correcto, muchas gracias don Charlie y al resto del equipo por la invitación, un programa tan importante y un tema tan trascendental, porque en los últimos días hemos visto una serie de situaciones que ya son atribuibles y son evidenciables con cambio climático que nos han dado, en buen dominicano, nos han dado en la madre y que hemos tenido que aprender con estas cosas que, como usted me ha dicho, ya la ciencia las ha evidenciado, incluso para mencionar algunas cosas, en el año 2021 hubo un premio Nobel de la Paz en física por unos científicos que pudieron modelar cambio climático en un sistema de computadora. O sea, ya la ciencia lo aclaró. Sin embargo... Ya la ciencia dice, existe. Es correcto. Y está destruyendo vidas y riquezas. Y hay científicos que tienen una década anunciando estos extremos que tenemos, o esta normalización de los extremos climáticos, que son los eventos que hemos vivido ya en los últimos 2-3 años que nos han sucedido. Y del punto de vista pues de la cotidianidad, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando cada vez usted tenga una sequía más acentuada y que una población de unos 3-4 millones de habitantes como el Gran Santo Domingo, entonces empieza a hacer esa presión al gobierno de turno por la necesidad de agua, ya usted sabe lo que nos puede estar sucediendo. Porque el cambio climático, si los periodos de época seca que tenemos cada temporada o anual, tenemos una época húmeda que está más o menos a mitad de año, y actualmente entre noviembre y abril, entonces tenemos la época seca. Si esa sequía, en adición a un periodo de sequía influenciado por el fenómeno del Niño, otro fenómeno, se acentúa. La niña también. Correcto, la niña. Empieza entonces a mermarnos los cauces los niveles de acumulación en nuestras principales presas y definitivamente va a atenuar el abastecimiento de agua a las grandes ciudades. Y usted tiene una presión social como eso que tiene un impacto en la cotidianidad. De igual manera, quizás este año pudieron experimentar algunas de las grandes olas de calor que tuvimos, no solamente en el resto del mundo, en Dominicana también. La Oficina Nacional de Meteorología hace unas semanas publicó el histórico de temperaturas de este año y estuvieron relativamente por encima a lo que es el promedio histórico de nuestra nación. Entonces, son evidencias que ya tenemos como país de lo propio. Y así podemos hablar, porque sabemos que en un programa de radio el tiempo es muy limitado, de muchísimas otras situaciones que se pueden evidenciar. Hemos tenido la suerte, si se puede decir así, de que no hemos sido afectados por un fenómeno grave atmosférico como los huracanes. Nosotros desde el huracán George, en noviembre del año pasado sí recibimos el embate de uno, pero que solamente afectó la parte este del país. Pero hay que reconocer que desde el 98 no tenemos la afectación de un huracán de categoría mayor. Es, digamos, una chepa de la vida, o lo que creen en Dios, gracias al Altísimo, de que no nos ha mandado una catástrofe mayor. Sin embargo, eventos menores como el que tuvimos hace 2 o 3 semanas nos dieron una demostración de que los extremos se están normalizando cuando en un fenómeno atmosférico que ni siquiera estaba catalogado como una tormenta, produjo niveles de lluvia típicos de un huracán. Así y eso fue 433 mm. Correcto, en 6 horas. En 6 horas. El equivalente de agua de un periodo de 3 meses cayeron, para que la gente entienda, aplatanándolo. Sí. El equivalente de agua de 3 meses de nuestro país, en un periodo de época de lluvia cualquiera, cayeron en 6 horas.
en un espacio concentrado de la región sur de nuestro país, que desafortunadamente entonces corresponde al Gran Santo Domingo. Y de las regiones más pobres. Correcto. También. Y habían críticas por ahí que los modelos que no pudieron pronosticar. No, es que los modelos se basan en estadísticas de eventos anteriores y eso lo puede pronosticar. Esto no nos había sucedido. Incluso el evento de noviembre de 2022 fue menor a este. No había manera de pronosticarlo. Entonces, cosas así es que ya usted lo va viendo como evidencia de lo que es la normalización de los extremos en lo que tiene que ver con el balance. Calor, frío, del clima. sequía, agua. Básicamente, principalmente. Esos 4. Estas clases de cosas son las que Salvo tenemos los ahí. eventos atmosféricos, Correcto. disturbios, tormentas, huracanes, Le puedo poner tifones. otro gran ejemplo. ¿Cómo afecta esto en la agricultura? Si usted tiene una gran sequía, entonces vamos a tener escasez de productos. De igual manera, si usted tiene una gran inundación, para productos como el arroz, otro tipo de productos que tienen una época de inundación y otra no, entonces también usted va a tener una gran... O sea, podemos tener una catástrofe social del todo sentido de la palabra. Entonces, el tema más delicado y más evidente que el planeta hoy día tiene que afrontar, no solamente República Dominicana, el planeta. Jenny Aquino. Anualmente tenemos la temporada ciclónica del 1 de junio al 30 de noviembre. O sea, eso va porque Dios manda y siempre tenemos esta temporada. Tenemos en evidencia la temporada de ahora del cambio climático. ¿Cómo nos venimos preparando nosotros? Porque, como dices tú, puede ser una temporada menos lluvias, pero puede ser estos cambios sorpresas. ¿Cómo nosotros nos venimos preparando para estos fenómenos? Porque pueden aparecer en cualquier momento. ¿Cuáles son las estructuras viables que hemos visto, que se han venido preparando? Mira, es un tema un poco complejo desglosar la pregunta que tú haces, pero es muy importante porque tenemos que hacerlo, porque cada estado, cada país, cada sociedad tiene que empoderarse. Uno de los primeros hándicaps que hemos tenido es que la población en su grueso, salieron unas encuestas en días pasados, no entiende el problema del cambio climático. Y si la base de la sociedad no entiende el problema, no tiene la capacidad de hacerle presión a los estados para que lleven a cabo o adopten las políticas del lugar o los cambios que son necesarios. Que tú no protestas a los que no conoces. Ya usted me entendió, hermano. Es algo sencillo, pero no es un fenómeno que le pasa solamente a la República Dominicana. Es un fenómeno que también afecta a las grandes sociedades y, dicho sea el paso, y no es que comer mal de muchos es Consuelo de todos. Correcto, consuelo de todos. Aunque el dicho también dice mal de tontos. Correcto. Consuelo de tontos. La misma situación que hemos tenido acá les ha pasado este año también a las grandes naciones, a las grandes potencias. En Dubái una inundación, en Grecia un desastre, Italia, Madrid, New York, luego vieron los videos por ahí, o sea, España. Ya lo tenemos de frente. En Acapulco pasó un fenómeno de un huracán, ir de tormenta a categoría 5 en menos de 24 horas, rompió todos los récords históricos de fortalecimiento de una tormenta. O sea, ya tenemos, lo tenemos ahí. El diablo, pero ahí. En menos de 24 horas y acabó con el oeste de México y todavía hay un desastre, hay una calamidad nacional a nivel de México. Entonces, nosotros como República Dominicana, sí, ya hace más o menos una década hacia acá, se viene hablando mucho de esto. ¿Un protocolo? Sí, y a través también del Estado Dominicano hay que reconocer que se ha venido jugando un papel. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista, o sea, la base del problema de cambio climático es el aumento de la emanación de gases de efecto o de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que nos está creando un aumento del promedio histórico de las temperaturas. Eso nos está desestabilizando el clima. República La Dominicana. Antártida y la Antártica van a un ritmo aceleradísimo, los glaciares y lo que la gente, el que no cree en cambio climático, que vive en Nueva York, si esto sigue como va, en 20 años. Y usted va a ver el Hudson y el mar metido allá en Wall Street. Algunos científicos habían dicho que este fenómeno lo estaríamos viendo más o menos después de 2040, 2050. Bueno, sin embargo, yo dije 20. Ahí caemos ya en el 40 y lo estamos viendo hace rato. ya los tenemos. Pero haciendo un ejercicio pragmático, porque los dominicanos, es verdad que tenemos un sexto grado de primaria a nivel educativo, pero tenemos que comenzar por algo. Yo creo que en las escuelas el cambio climático tiene que ser un tema que se tiene que debatir y que esa generación pueda comprender que su futuro está en juego. No, porque el problema porque es a ellos que van a vivir esa responsabilidad. Y vivimos en una isla. Como vivimos en una isla, nosotros nos van a afectar muchísimo la parte del cambio climático. Ahora yo te tengo esa pregunta.
El cambio climático es una responsabilidad del mundo entero, ¿verdad que sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Las grandes potencias son las que más contaminan. Un país como el nuestro, a nivel de eso, es más muy o menos poco. la responsabilidad de la República Dominicana a nivel de las mediciones de gases de efecto invernadero es como el 0.01% del total de Tú las ves, emisiones. O sea, no es la culpable. Sí, nosotros tenemos que ser más responsables para disminuir eso. Ahora, la pregunta a mí, yo quiero que tú me seas sincero. ¿El mundo le va a meter la mano al cambio climático? Hay una esperanza. Hay una esperanza digamos que a nivel del gremio ambiental estamos optimistas, porque en este caso de la actual cumbre de cambio climático, que ahora se están cerrando las negociaciones, por fin logramos un hito histórico de la cual nuestro país tiene 3 años echando un pleito, que es la conformación, entre muchas otras cosas, pero creo que esta es muy valiosa, la conformación o la aprobación o la operativización de un fondo operativo vinculado a daños por cambio climático. ¿Qué va a permitir esto? Que las grandes naciones, de por sí ya se aprobaron más de 100 millones de euros, más de 400 millones de euros, porque solamente Europa, no recuerdo cuál nación, aprobó 100 millones. Que las grandes naciones que están reconociendo ya su responsabilidad como los principales emisores, van a proporcionar a través de un fondo para que aquellas naciones pobres como la nuestra o en vías de desarrollo como la nuestra, que están dentro de la lista de las más afectadas, puedan acceder a esos financiamientos para resiliencia, o sea, para luchar contra el cambio climático y para recuperarse de catástrofes como, por ejemplo, la que tuvimos hace 3 semanas. El cambio climático, mira, aquí hay un tema clave. Nos vamos al cambio y regresamos con Carlos Batista para cerrar el tema, porque tenemos que irnos al cambio de la una. Pero el cambio climático no tenía futuro, ahora tiene camino. Tiene camino, porque China y Estados Unidos, por primera vez, más o menos, y la India, que va a ser la tercera economía del mundo, la India con 1.400 millones de habitantes, y China con 1.300 y pico de millones de habitantes, las 3 economías más grandes, las 3 economías del mundo. India está a ley de 5 años y acaso 2 años para superar a Japón. Entonces, ya China, ya Xi Jinping le dijo a Biden, ok, perfecto, yo admito, China admite que es una hipercontaminadora y que yo he llenado el cielo, la atmósfera de agujeros. El efecto invernadero, yo tengo culpa. Los americanos ya dicen, yo tengo culpa. Entonces, para mí ahora hay mucha luz al final del túnel. Seguimos.